Te apuesto lo que quieras a que no sabías que hay una manera de bajar la temperatura de cualquier habitación de tu casa 15 grados centígrados en 3 minutos. Sí, como escuchaste bien, en tan solo 3 minutos, sin aire acondicionado, sin ventilador, sin electricidad. Solo dos materiales que encuentras en cualquier supermercado y un principio físico que la humanidad conoce desde hace miles de años. Los persas lo usaban hace 2000 años. Sus sistemas de refrigeración siguen funcionando hoy. Y la industria del aire acondicionado, que mueve más de 150 mil millones de dólares al año, necesita que nunca recuerdes que esto existe. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar cómo sobrevives el próximo verano sin encender un solo aparato eléctrico y sin pagar un centavo extra en tu factura de luz. Si este tipo de conocimiento te parece importante, suscríbete ahora a Supervivencia Inteligente TV y activa la campana. Este canal existe para recuperar lo que siempre debió estar en manos de la gente. Cada suscripción ayuda a que esta información llegue a más hogares que la industria prefiere mantener desinformados. Para entender por qué este método funciona y por qué funciona tan rápido, primero necesitas entender qué es realmente el calor en una habitación y cómo se puede remover sin máquinas. El calor no es una sustancia que está dentro del aire de tu cuarto esperando ser expulsada. Es energía cinética, el movimiento de las moléculas del aire. Una habitación caliente tiene moléculas de aire moviéndose más rápido que una habitación fría. Enfriar una habitación significa reducir ese movimiento molecular. Extraer esa energía cinética del aire y transferirla a algún lugar o a alguna sustancia que pueda absorberla. Eso es exactamente lo que hace un aire acondicionado. Hace circular un refrigerante que absorbe el calor del aire interior, lo transporta afuera y lo libera al exterior. El proceso requiere un compresor, electricidad, tuberías, gas refrigerante y una inversión de entre 500 y varios miles de euros o dólares dependiendo del sistema. Y genera una factura mensual que en los meses de verano puede representar una parte muy significativa del gasto doméstico. Pero el principio físico de extracción de calor no requiere ninguna de esas cosas. Requiere un proceso que ocurre espontáneamente en la naturaleza cada vez que el agua se evapora. Lo que nadie te explica cuando te venden el aire acondicionado más eficiente del mercado. Cuando el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, ese cambio de fase requiere energía. Mucha energía. La cantidad de energía necesaria para evaporar un gramo de agua es aproximadamente 640 calorías, un valor que los físicos llaman calor latente de vaporización. Esa energía no viene de la nada, viene del entorno inmediato del agua, del aire que rodea la superficie donde ocurre la evaporación. Cuando el agua se evapora, extrae esa energía del aire circundante, lo que reduce la energía cinética de las moléculas de ese aire y por lo tanto reduce su temperatura. Ese es el principio físico del enfriamiento evaporativo, y es tan potente que explica por qué sudar enfría tu cuerpo, por qué el desierto se enfría dramáticamente cuando llueve, por qué las tinajas de barro mantienen el agua fresca incluso bajo el sol directo, y por qué los persas construyeron sistemas de climatización que funcionaban sin electricidad hace 2000 años. Y aquí es donde todo cambia. Los captadores de viento persas, conocidos como Badgir, son torres de ventilación que aparecen en la arquitectura de Irán, Irak, Egipto y el Golfo Pérsico desde hace más de 2 milenios. Su diseño captura el viento exterior a nivel de techo, lo canaliza hacia abajo a través de conductos verticales que pasan junto a depósitos de agua o superficies húmedas en el interior del edificio, y libera ese aire enfriado por evaporación en los espacios habitables. El resultado es una corriente de aire que puede estar entre 10 y 20 grados centígrados por debajo de la temperatura exterior, circulando continuamente por las habitaciones sin ningún consumo de energía. Algunos de esos Badgir siguen funcionando hoy en ciudades iraníes como Yazd y Kerman. No como piezas de museo, como sistemas de climatización activos en edificios que se siguen habitando, 2000 años de funcionamiento continuo sin una sola pieza eléctrica, sin mantenimiento industrial y con un costo de construcción que en materiales modernos equivalentes sería una fracción de lo que cuesta instalar un sistema de aire acondicionado convencional. Pero los persas no fueron los únicos. En el antiguo Egipto, los frescos de las tumbas muestran sirvientes sosteniendo vasijas porosas de barro, llenas de agua frente a las ventanas, para que el viento que entraba se enfriara al pasar sobre la superficie húmeda antes de llegar a los ocupantes de la habitación. En la India, los sistemas de climatización de los palacios mogoles combinaban fuentes interiores,
superficies húmedas y captadores de viento para mantener temperaturas interiores habitables durante los veranos del norte de la India, que pueden superar los 45 grados centígrados. En el norte de África, la arquitectura tradicional del zaguán y el patio interior húmedo creaba microclimas de enfriamiento evaporativo que hacían habitables las construcciones de adobe bajo un sol que en verano es implacable. Cada civilización que vivió bajo calor extremo sin acceso a electricidad llegó a la misma solución por caminos diferentes. Agua que se evapora extrae calor del aire. Esa es la física. Todo lo demás es ingeniería de aplicación, pero eso no es todo. El método de 3 minutos con 2 materiales de supermercado aplica ese mismo principio físico a escala doméstica inmediata y sin construcción. Los materiales son agua y sal. No una combinación especial ni una proporción de laboratorio. Agua corriente y sal de cocina común, los mismos que tienes en tu cocina ahora mismo. La sal tiene una propiedad que potencia el enfriamiento evaporativo de manera significativa. Cuando se disuelve en agua, las sales iónicas interfieren con las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, reduciendo la tensión superficial del líquido y acelerando la tasa de evaporación. Una solución de agua con sal se evapora más rápido que el agua pura a la misma temperatura, lo que significa que extrae calor del aire circundante a una velocidad mayor. Más evaporación por unidad de tiempo equivale a más extracción de calor por unidad de tiempo, lo que se traduce en un enfriamiento más rápido del aire de la habitación. Comparte este video con alguien que esté soportando el calor este verano sin aire acondicionado o que esté pagando facturas de electricidad insostenibles por mantener el ambiente fresco. Lo que aprendió hoy puede aplicarlo esta misma tarde. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Supervivencia Inteligente TV. Aquí la física del frío no tiene tarifa mensual. El procedimiento es tan simple que cuesta creerlo hasta que lo aplicas y mides la diferencia con un termómetro. Prepara una solución de agua fría con sal en una proporción de aproximadamente 2 cucharadas de sal por cada litro de agua. Remueve hasta que la sal se disuelva completamente. Si tienes acceso a hielo, agregar hielo a la solución potencia el efecto inicial porque el hielo en proceso de derretirse también extrae calor latente del entorno, sumando un segundo mecanismo de enfriamiento al de la evaporación de la solución salina. Coloca esa solución en recipientes amplios y poco profundos, no en vasos altos y estrechos. La superficie de contacto entre el líquido y el aire es lo que determina la tasa de evaporación. Un recipiente amplio y poco profundo maximiza esa superficie y, por lo tanto, maximiza la cantidad de calor que se extrae del aire por unidad de tiempo. Bandejas de horno, fuentes de cocina, palanganas o cualquier recipiente plano y de boca ancha que tengas disponible funciona perfectamente. Coloca esos recipientes en puntos estratégicos de la habitación, preferentemente cerca de las entradas de aire, ventanas o puertas, para que el aire que entra tenga que pasar sobre la superficie evaporante antes de circular por el espacio habitable. Si hay alguna corriente de aire natural, aunque sea leve, esa corriente acelera la evaporación y por lo tanto el enfriamiento. Para potenciar el efecto de manera significativa, empapa telas o toallas en la solución salina y cuélgalas frente a las ventanas abiertas. Cuando el aire exterior entra por la ventana y pasa a través de la tela húmeda, el enfriamiento evaporativo ocurre en el punto de entrada del aire, antes de que ese aire llegue al interior de la habitación. El resultado es una corriente de aire que entra ya enfriada, replicando a pequeña escala el mismo principio que los captadores de viento persas aplicaban a escala arquitectónica, lo que más cambia la perspectiva de quien lo mide por primera vez. La reducción de 15 grados centígrados no es el resultado en todas las condiciones. Es el resultado en las condiciones óptimas, que son baja humedad relativa del aire, buena ventilación y superficie evaporante amplia en relación con el volumen de la habitación. El enfriamiento evaporativo funciona mejor cuanto más seco es el aire porque el aire seco tiene más capacidad de absorber vapor de agua antes de saturarse. En climas áridos y semiáridos, que son precisamente los climas donde el calor extremo es más común y el aire acondicionado más caro de operar, el enfriamiento evaporativo alcanza su máxima eficacia. En climas húmedos, donde el aire ya está cerca de la saturación de vapor de agua, la evaporación ocurre más lentamente y el enfriamiento es menor. En esas condiciones, el método sigue produciendo algún efecto, pero la reducción de temperatura será más modesta. Para climas tropicales húmedos, los métodos de enfriamiento más eficaces combinan el principio evaporativo con estrategias de sombra, masa térmica y ventilación cruzada que reducen la carga de calor antes de que entre a la habitación.
La industria del aire acondicionado no ocultó este conocimiento de manera conspirativa. Lo que hizo fue algo más efectivo y más silencioso. Construyó un modelo cultural donde el confort térmico se asoció exclusivamente con tecnología eléctrica, donde el enfriamiento sin máquina se percibió como primitivo o insuficiente, y donde el costo mensual de la electricidad para climatización se normalizó como un gasto inevitable e irrenunciable. Ese modelo cultural se construyó con décadas de marketing, con la disponibilidad masiva de sistemas eléctricos a precios cada vez más accesibles y con la desaparición gradual del conocimiento práctico sobre los métodos alternativos que las generaciones anteriores usaban con resultados reales. El resultado es que hoy la mayoría de las personas en climas cálidos no sabe que el agua salada y una tela húmeda frente a la ventana pueden cambiar la temperatura de su habitación de manera medible y significativa. Ese conocimiento no está en los manuales de ningún fabricante de climatización. Estaba en la práctica cotidiana de civilizaciones que resolvieron el mismo problema sin electricidad y que construyeron sistemas tan eficaces que 2000 años después siguen funcionando en las ciudades donde los construyeron. ¿Cuánto pagas de electricidad en los meses de verano y cuánto de ese total se va en mantener el ambiente fresco? Escríbelo en los comentarios. Esa conversación aquí adentro tiene más valor práctico que cualquier comparativa de eficiencia energética de aparatos de aire acondicionado. Comparte este video con alguien que esté pasando calor este verano o que esté pagando facturas de climatización que se comen una parte importante de su presupuesto mensual. Suscríbete si aún no lo has hecho. La próxima bóveda ya está casi lista. Y lo que hay adentro es algo que cualquier persona debería saber antes de la próxima tormenta, porque tiene que ver con el agua, con cómo almacenarla y con cómo purificarla sin depender de ningún sistema externo.